Gracias por continuar en sintonía. Tenemos mucho más acá en Noticias EBTV. El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, agradeció el reciente pronunciamiento de Estados Unidos de apoyar en la recuperación de activos producto de la corrupción en Venezuela. Y precisamente tenemos al diputado vía Skype para que por favor nos amplíe cuáles son las próximas medidas que se van a tomar y cómo se va a materializar esta recuperación de activos. Adelante. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de informar este éxito, ¿no?, que tiene la comisión, sobre todo después de 2 años y medio en el que hemos trabajado en el tema de recuperación de activos, tareas que iniciamos con Freddy Guevara y que le dio continuidad hoy el día del presidente Juan Guaidó y nosotros del año pasado. Evidentemente nosotros creamos el fondo la semana pasada, primera sesión que tuvimos con Juan Guaidó, y la creación de ese fondo pues consistía en muchos litigios en este momento fuera del país con dineros que provienen de la corrupción en Venezuela. Y también se discute en el país, ya en segunda discusión, la ley de recuperación de activos producto de la corrupción. Es necesario para nosotros, de vital importancia, un país que ha sido saqueado por estos 20 años de corrupción, donde se especula que más de 400.000 millones de dólares se le han quitado al erario público nacional, de que en estos juicios, estos bienes, activos, recursos, dinero, entre otras cosas, bueno, fuesen, si se quiere, de una manera pues congelados. Y se habla de un fondo, pero no es más que la congelación, por así decirlo, de esos bienes, de esos activos, para retornarlos al país en el momento en que exista Estado de Derecho en Venezuela. Y ayer los Estados Unidos pues hacían su primer anuncio de colaborar con nosotros en ese fondo, sobre todo que allá estamos hablando de más de 2.400 millones de dólares que pudieran ser repatriados a Venezuela, por así decirlo, ¿no? En su momento en que exista pues, el Estado de Derecho en el país. Ahora, ¿quiénes más pueden apegarse a este fondo que se creó en el país hace poco? Bueno, por lo menos países integrantes del grupo, quienes también pues, han manifestado en el pasado, y en una reunión que hicieron el año pasado en Panamá, con todos los grupos de inteligencia financiera, y también que se hizo en México con todos los ministros de Hacienda, para precisamente precisar, diagnosticar, ubicar esos dineros, esos bienes que pudieran venir de hechos de corrupción en Venezuela, para entonces comenzar pues la creación de ese fondo en cada uno también de los países para posteriormente retornar eso a Venezuela. Diputado, quisiera conocer en principio a qué entidad o institución va a canalizar el ingreso de esos recursos a Venezuela, porque estamos hablando no solamente de dinero que está siendo guardado en bancos internacionales, sino también de propiedades que existen fuera de Venezuela, que han sido compradas por todas estas personas, funcionarios sobre todo, del régimen de Nicolás Maduro. Mira, en este momento, pues, primero que nada es congelar eso, de que en esos litigios que se están haciendo, pues no vayan a los tesoros de esas naciones, el caso del tesoro norteamericano, por ejemplo, y hasta eso en ese momento, es decir, van a ser depositados o van a estar congelados en esos países hasta tanto existe Estado de Derecho en Venezuela, porque pueden ejecutarse posteriormente, después de su retorno, es a través de la vía del Ejecutivo. Recordemos que en este momento hay una crisis política en el país, hay un gobierno que está siendo usurpado, en el caso de Nicolás Maduro, y que no tendría ningún sentido que esto fuera a las arcas del erario público venezolano para que fuera entonces, pues, para que se lograran robar los mismos que generaron pues el desastre que tenemos nosotros en la actualidad en el país, lo que ha traído como consecuencia esta crisis humanitaria que tenemos los venezolanos. Así que este dinero va a ser utilizado en el momento que existe el Estado de Derecho en Venezuela, que existe un gobierno de transición, un gobierno democrático que puede utilizar estas herramientas que le estamos dando con la ley de recuperación de activos, con el fondo que se ha creado, para que precisamente se le pueda inyectar rápidamente a la recuperación del país y específicamente en áreas muy específicas y neurálgicas, la cual tiene en este momento pues, Venezuela necesidad, como el caso de la salud y el caso de la alimentación también. Diputado, entiendo que ya se ha hablado obviamente con algunos países de la región, del hemisferio, específicamente Estados Unidos y países del Grupo de Lima, pero ¿qué pasa con esos recursos que están siendo depositados, que fueron depositados en cuentas bancarias en Europa? ¿Ha habido algún contacto con representantes de la Unión Europea en este sentido para que se plieguen también a esta comisión internacional? Mira, sí, hemos hecho ya algunas diligencias. Nosotros deberíamos estar inclusive trasladándonos a mediados del mes de febrero, finales de este mes, también a la Unión Europea, donde tenemos pues ya algunos contactos hechos también con el Parlamento Europeo y con otras autoridades también, para precisamente ir precisando esto, ¿no? Sobre todo porque es de gran preocupación para nosotros, sobre todo en España,
donde hay varios casos de corrupción que están siendo investigados, inclusive la incautación de algunos bienes que provienen del dinero de los venezolanos. Recordemos que hasta el caso, por ejemplo, de Claudia Díaz, quien era tesorera de la Nación, así como en Estados Unidos Andrade. Claudia Díaz pues también tiene las mismas implicaciones, o quizás hasta más, en hechos de corrupción, que nosotros necesitamos pues conocer cuál es el paradero que tienen esos activos, esos recursos. Hemos estado haciendo las acciones correspondientes. Ahora, en el caso del presidente pues Juan Guaidó, pues precisamente pues estaremos haciendo en los próximos días, esta semana, ya después de lo conocido el día de ayer con los Estados Unidos, pues también lo propio con la Unión Europea y muy específicamente con el caso del gobierno español. En otro orden, diputado, me gustaría saber la apreciación de la Comisión de Contraloría sobre la disputa que hay en este momento con los tenedores de bonos de deuda con el gobierno, pues ellos han asegurado que no van a negociar con las autoridades del régimen. ¿Qué va a hacer la Asamblea Nacional en ese sentido? Mira, eso es algo que nosotros no te pudiera responder en este momento pues con toda precisión, porque tengo que reconocer de que después de lo del día de ayer, del Cabildo Abierto, no hemos tenido la oportunidad de reunirnos, por lo menos la Comisión de Contraloría con el presidente Guaidó, pero es un golpe certero que se le da al régimen, porque hay un no reconocimiento por parte de estos tenedores de bonos y pues, por supuesto un reconocimiento automático a la Asamblea. Ojo, Guaidó ayer lo expresaba, ¿no? Maduro en este momento pues no le puede dar respuesta a nadie por el desconocimiento que hay y que existía pues entonces una Asamblea que asumía ya las responsabilidades y sobre todo lo que contiene nuestra Constitución, y existe pues ya un reconocimiento de varios países, pero también de varias instituciones financieras, de varios elementos que comienzan a ver a la Asamblea, en este caso en particular, como el único elemento, como la única institución que puede darle respuesta sobre todo a las exigencias y a las preocupaciones que existen. Y esto se va a extender en los próximos días. El día lunes, la Junta Directiva, conjuntamente con las otras comisiones, pues va a hacer algunos anuncios también en relación no solamente al caso de los tenedores de bonos, sino también en otras áreas de tipo político y financiero que en este momento hay interés sobre lo que sobre las acciones que se puedan ir tomando a lo sucesivo, incluso lo que tiene que ver pues con la representación de Venezuela como Estado en instancias internacionales. Diputado, más allá del tema financiero, económico, ¿me puede dar por favor un adelanto de lo que está haciendo la Asamblea Nacional en estos próximos días, de cara sobre todo a las actividades que están siendo convocadas para el 23 de enero? ¿Cuál ha sido la actividad del Parlamento estos últimos días y qué preparan para las próximas semanas? Pero hay una consulta popular que se está haciendo a través de los cabildos abiertos en partes del país. Gran cantidad de cabildos en distintas ciudades que se han venido desarrollando. El día de mañana algunos en Vargas, hoy otros en Lara, se han venido dando a lo largo y ancho. En la consulta que están haciendo los diputados en sus regiones, en sus circuitos, precisamente con el pueblo. Ese pueblo que se ha visto pues, engañado y frustrado en los últimos años, y sobre todo cuando ya la consulta electoral de Venezuela pues, no tiene ningún tipo de sentido. Hemos tenido entonces recurrir a eso que existe, como son los cabildos abiertos en nuestra Constitución, que terminan siendo pues, vinculantes precisamente con las decisiones que se tomen. Y al recoger pues, esos insumos, estamos nosotros pues, también al final del día pues, organizando, motivando, motorizando lo que debe ser una gran movilización del 23 de enero a lo largo y ancho del país, en eso que Guaidó hablaba ayer del cese de la usurpación, de gobierno de transición y elecciones libres. Entonces, es un proceso que iniciamos, ¿no? el pasado día, cuando el no reconocimiento del usurpador, pero también con asumir las responsabilidades que establece la Constitución, pero también sin establecer fechas mágicas que en el pasado nos han hecho mucho daño, sino en la construcción de un proceso de transición que sea real, que sea viable y que pueda dar a los venezolanos, pues, por supuesto, la respuesta que todos añoramos, que es la salida de esta crisis política que tenemos en la actualidad y por qué no decirlo, la salida de Nicolás Maduro. Por supuesto, diputado, en este proceso de transición precisamente que usted comenta, ya vemos que está activada la sociedad civil, hay un movimiento importante, una gestión a nivel de gobiernos, pero ¿qué apreciación tiene la Asamblea Nacional de lo que debe ser la actuación de la Fuerza Armada Nacional y qué ha pasado? ¿Ha habido algún tipo de acercamiento? ¿Han tenido alguna respuesta? Es importante saber qué va a hacer la Fuerza Armada Nacional en este proceso de transición. Mira, hemos hecho lo que corresponde, que es enviar el mensaje. Le hemos dicho de que son ellos los que tienen el poder de fuego, las armas para colocar pues, a derecho al usurpador, pero también para
en parte el orden constitucional en Venezuela. Y lo hemos hecho de manera pues bastante formal, pero también de una manera, si se quiere, respetuosa, pero sin dejar de hacer el reclamo correspondiente. No pudiera decirte si existe un acercamiento o no, porque tú sabes lo delicado. Recuerden que estamos en dictadura, ¿no? Aunque existe una Asamblea Nacional en Venezuela, también existe una dictadura de que cualquier cosa que tú puedas comentar hablan de entonces de traición a la patria, de todo lo que se parezca. Pero hemos tratado de ser muy cautelosos entre toda pues esta selva en la cual pues nosotros estamos dentro de ella, ¿no? Y toda la violación constitucional que hay día a día. Pero sí, ahí parece que se comienza a entender la sociedad mandando pues también mensajes más allá de la Asamblea Nacional a esa Fuerza Armada que está integrada al final del día por venezolanos, que no todos forman parte de esa cúpula podrida, corrupta que existe en el alto mando militar, sino que también existen militares que están cónsonos con la realidad que hoy en día vive el venezolano, porque también tienen familia acá y que padecen todos los días lo que padece el pueblo venezolano. Así que yo creo que hemos hecho lo correcto y quizás en los próximos días pues estaremos dando pues, algunos adelantos en relación a esto, que quizás es uno de los temas más delicados, pero también más determinante, importante en lo que es en esa lucha hacia la transición que nos hemos iniciado. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo y por sus declaraciones. Era Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Y con esto pues hacemos una nueva pausa. No se aparten que ya regresamos con más en Noticias EBTV.